Hola gente, espero que estén bien. Aquí está el nuevo capítulo, espero que le guste. Nota: este fanfic no me pertenece, el nombre del creador está en la descripción del video. Fin de nota y que comience el capítulo. Capítulo 3. El nacimiento de un dios de la guerra. ¿Qué diablos? El contenido de la página anuló su típica actitud indiferente. Estia, simpatizando con su sorpresa, no lo reprendió, sino que esperó para responder cualquier pregunta que pudiera tener o al menos ayudarlo a llegar a conclusiones sólidas. Naruto le dio a Shrek una mirada en blanco antes de levantar los ojos y girar lentamente la cabeza para encontrarse con la mirada de su diosa. Comprendo el surgimiento de la magia, pero ¿cómo manifesté dos habilidades? Preguntó con las cejas fruncidas y la cabeza inclinada. Las dos habilidades se llamaban Sage y Omit, y las habilidades proporcionadas por ellas eran algo que no recordaba haber visto en ninguna parte de los muchos registros que había estudiado. El chico había revisado muchos archivos durante su periodo de entrenamiento. Los asuntos relacionados con la mente eran su práctica nocturna. Actividades como la meditación, el estudio y la práctica solución de aritmética compleja caían en esta categoría. Sintonizando y mejorando, su mente se hizo bajo la vigilancia de la luna, mientras que su acondicionamiento físico se realizó bajo la vigilancia del sol. La página describía a Sage como una habilidad que no solo reducía el uso de la mente cuando se usaban los atributos existentes, sino que también permitía la recuperación automática de la mente a un ritmo modificable. El catalizador fue el peligro. Cuanto más peligrosa es la situación en la que se encuentra, más significativo se vuelve el aumento de la tasa. Los primeros dos efectos de la habilidad fueron fáciles de entender, pero el último fue lo que lo dejó rascándose la cabeza. Según el documento, la habilidad derivó nuevos efectos de los atributos existentes. De un vistazo eso sería simple, pero la redacción lo dejó en un bucle. Contextualmente, ¿qué significaba exactamente atributo? Después de pensar un momento, concluyó que su magia y otras habilidades se consideraban atributos porque los atributos son características que se consideran partes características de algo. En pocas palabras, su magia y habilidades eran parte de su bendición y si no las tenía, no podía usarlas. Lógicamente hablando, podría ser algo intermedio entre Tousandelf y Nineel. Si los resultados en los que estoy pensando son más favorables, entonces podría ser como Tousandelf, pero si no, sería como Nineel. ¿Hay un límite? ¿A cuántos efectos puedo derivar? ¿Y puedo derivar efectos de efectos previamente derivados de mi magia y habilidades? ¿Puede la habilidad derivarse sola? Movió lentamente la cabeza de izquierda a derecha, permitiendo que la información circulara por su cerebro. La complejidad de esta habilidad es un dolor de cabeza. Sería mejor si mirara mi otra habilidad, omitir. Eliminar 3 líneas de los cánticos, leyó la descripción y entendió de inmediato que esta habilidad era en su mayoría sencilla. Principalmente. Hay una parte ambigua en ello. La ambigüedad de Omit procedía del hecho de que no podía entender lo que significaba la palabra línea, contextualmente, por supuesto. La principal pregunta que surgió cuando pensó en ello fue, ¿se considera que el gatillo es una línea? En magia, son necesarios 3 componentes para invocar un hechizo. La primera es la mente, también llamada mana por los dioses, que es la fuente de energía que se convierte en una forma que tiene un efecto sobre la realidad. En segundo lugar está el canto, la vocalización del hechizo dado al usuario por su bendición, que le permite manipular y convertir la mente en su hechizo designado. El último es el gatillo, el comando que activa el hechizo, suponiendo que nada salió mal en las etapas anteriores. Si el desencadenante se considerara una línea, podría imaginarse a sí mismo con una magia súper corta y sin necesidad de decir nada, lo que le permitiría producir ataques al ritmo que deseara. La principal ventaja de esto era que las posibilidades de un Ignis Fatuus eran significativamente menores porque no tenía que preocuparse por controlar adecuadamente su poder mágico mientras cantaba. No se equivoquen, el poder mágico de Naruto es excelente incluso para los estándares élficos y su habilidad para manipularlo es aún mejor. El canto concurrente es algo que dominó hace mucho tiempo. Si un mago experimentado lo viera lanzar magia mientras se enfrenta a enemigos rápidos y poderosos, se pondría verde de envidia. La magia súper corta podría ser extremadamente poderosa dependiendo de las habilidades del usuario, por lo que con esa lógica, Naruto podría correr disparando hechizos de alta potencia en rápida sucesión. Para una imagen clara, uno podría imaginarse a Naruto como el descendiente de una fortaleza móvil y una máquina de asedio. El pensamiento era alucinante. Si los gatillos se consideran líneas, entonces eso sería fantástico.
Tendré que tener cuidado debido a que soy un coleccionable extremadamente raro para los dioses, ya sea que el gatillo sea una línea o no, reflexionó indignado. A pesar de que no tenía una conclusión para ninguna de las dos habilidades, todavía tenía una comprensión sólida de lo que ambas hacían y porque entendió, nació otra pregunta. ¿Qué efecto se derivaría de Zenith Tempestionit? Zenith Tempest se describió como una magia que podía producir una nube que tenía la capacidad de conjurar todo tipo de fenómenos naturales en un objetivo. Esto fue fácil para él, ya que los fenómenos naturales podían clasificarse como desastres naturales, clima, etc. La asociación del hechizo con una nube lo llevó a creer que podía crear tormentas eléctricas, vendavales poderosos, granizadas y mucho más. ¿Valís por tus pensamientos? Estia había acercado su rostro al de él, como si tratara de alcanzar su cerebro. Esto terminó haciéndola parecer una niña pequeña en busca de dulces. Eres la más linda, diosa, dijo Naruto lo primero que se le ocurrió. Su voz lo había arrancado del pozo de sus pensamientos, llevándolo a olvidarse temporalmente de lo que ocupaba su mente. Dime algo que no sepa, se rió entre dientes antes de golpear ligeramente el brazo de su seguidor. Está bien, basta de bromas, joven, ¿no crees que progresarás más para llegar a una conclusión si compartes información con alguien? ¿Y tener una discusión con ellos? ¿Eres consciente de mis pensamientos? Preguntó, enderezando su espalda e inclinándose ligeramente hacia adelante. Cualquiera lo estaría, dadas las circunstancias, respondió ella con una sonrisa antes de sentarse a su lado. Llegué a la conclusión de que los atributos significan magia y habilidades. No puedo descifrar si los disparadores califican como líneas y he creado una lista de lo que puedo hacer con Zenith Tempest, aunque me pregunto qué tan flexible es el hechizo. Sin Sage, por supuesto, respondió, rascándose la sien de la máscara. Ah, ya veo. De acuerdo. Tu primera conclusión debería ser correcta, estoy segura, asintió antes de continuar, en cuanto a si los desencadenantes califican como líneas. Creo que sí, y mi razonamiento es que, lo que llamas un desencadenante es simplemente un final para el hechizo. Los hechizos son como poemas y, como muchos poemas, terminan con su título, explicó Estia, mirando el papel en sus manos. Puede que esté generalizando aquí, pero siento que esta es una conclusión justa. Los cánticos son poéticos por naturaleza, ¿no es inherente que se forme una conjetura como la mía? Preguntó antes de encogerse de hombros. Esto no era demasiado importante porque podía resolverse lanzando magia y viendo si el disparador era realmente una línea. Omitir solo indicó que eliminó líneas, no mencionó qué líneas, comenzar o terminar, y eso significaba que Naruto podía omitir prácticamente cualquier parte de su hechizo que encontrara difícil de pronunciar. Dudaba que la pronunciación fuera un problema porque el acento de Naruto era muy neutral y casi cualquiera podía entenderlo. Sin responder a la diosa, cruzó los pies y miró las nubes que colgaban arriba. En cuanto a la flexibilidad de Zenith Tempest, creo que la respuesta se puede encontrar en el nombre del hechizo. Zenith, el más alto. Tempest, Gale, Storm. Zenith Tempest, la tormenta más alta. ¿Es solo eso, una tormenta, sobre todo? Cualquier tipo de tormenta piensas, habrá 3 elementos que permanecerán constantes en todo momento. Cada tormenta tiene humedad, calor o falta de viento, así que no diría que es muy flexible, comenzó, cerrando los ojos mientras su mano enguantada se acariciaba la barbilla. No importa qué tormenta elijas usar, estos 3 elementos siempre serán parte de ella, por lo que no puedes simplemente poner a alguien en un bloque de hielo en un instante, ya que el calor presente interferirá, en cambio, puedes lanzar múltiples bloques de hielo. A ellos, granizo. No puedes destruir a tu enemigo con un rayo porque el rayo en sí mismo no es una tormenta, así que lo que podrás hacer es crear una tormenta eléctrica y llover innumerables rayos de electricidad sobre ellos. Probablemente. Se apagó, perdiéndose en sus pensamientos. Naruto encontró su explicación bastante reveladora. Su explicación sugirió que él no podía usar elementos individuales por sí solos y que todos debían estar acompañados por los 3 factores que ella mencionó. Humedad, calor y viento. Esto podría significar que la nube que crea acaba de crear todos los elementos y los lanzó al unísono pero con diferentes concentraciones, dándole la opción de qué tipo de tormenta le gustaría desatar. Ahora tenía sentido, y debido a que era mágico, significaba que cada elemento no interferiría con el otro. Eso fue tanto una tormenta como no una tormenta, curiosamente. Graciosa, una buena respuesta que le has dado a la diosa. Te lo agradezco, respondió un tanto juguetonamente. Estia apartó la mano antes de que pudiera llegar a su cabello. No hay problema.
¿Ahora te das cuenta de las implicaciones de este derecho? ¿Cuántos dioses te perseguirán si entendieran tus habilidades? Su voz adoptó un tono mordaz debido a los pensamientos de sus compañeras deidades que intentaban quitarle a su precioso hijo. Su frustración nació del conocimiento de que no había mucho que pudiera hacer al respecto porque la familia era débil. Naruto era su único miembro, por lo que si una familia más fuerte y decente intentara capturarlo, lo más probable es que tuvieran éxito. Para hacerla sentir mejor, su mente lógica se apresuró a recordarle que el gremio no dejaría que esto sucediera. Por supuesto. No hablaré de esto, respondió con un asentimiento de complicidad. Después de ingresar a horario, Naruto fue asaltado de inmediato por la degeneración que tenían la mayoría de los dioses. Nunca parecían preocuparse por las consecuencias de sus acciones y trataban a las personas como objetos. Con eso en mente, incluso un duende entendería las implicaciones de eso porque era obvio que Naruto tenía habilidades y magia raras, por lo que sería un coleccionable. Diosa, ¿cuál es el canto de mi magia? Cuestionó, solo para recibir una respuesta como un movimiento de cabeza. Creo que deberíamos guardar eso para un poco más tarde. Este hechizo tiene más de 12 versos y, basado solo en la longitud, asumo que es extremadamente poderoso y eso me preocupa. He oído que no es una buena idea para los de nivel usen hechizos de canto largo porque no tendrán la mente suficiente para lanzarlos, explicó. Y con su escala, podrías atrapar a otros, considerando que tu territorio actual son los pisos superiores. Sin embargo, es solo un rumor, pero no puedo dejar que corras ese riesgo. Afortunadamente, esas habilidades tuyas te han dado una oportunidad, un sustituto si quieres, cerró los ojos y frunció el ceño. Muy bien, haz una lista de lo que crees que puedes hacer con tu magia bajo los efectos de Sage, ordenó antes de esperar su respuesta, mientras él se detenía por un momento. Después de que pasó un poco de tiempo, Naruto ofreció su respuesta. Producir y manipular el viento, los relámpagos y el agua, respondió con facilidad, solo para inclinar la cabeza confundido cuando su diosa negó con la cabeza. ¿Qué tiene de malo mi respuesta? ¿Estoy incorrecta? No, parece que me faltan algunos elementos. Hay algunas otras cosas que influyen en la creación de una nube y una tormenta, dijo Estia después de cerrar y abrir los ojos. ¿Podrías explicar? Preguntó, inclinándose. Bien, antes de entrar en eso, recuerda que Zenith Tempest, mientras que una nube, se describe como una entidad capaz de desencadenar y localizar fenómenos naturales, más particularmente tormentas. Esto significa que no son solo tormentas lo que es capaz de generar. ¿Recuerdas las condiciones que mencioné anteriormente? El calor o la falta de afecta cómo se comportará una tormenta en conjunto con su ubicación. Veamos las tormentas de arena, por ejemplo. No entraré en detalles, pero la arena es básicamente tierra erosionada o superpulverizada. ¿Entiendes la idea? Luego está el calor, de la formación de la tormenta o posiblemente el calor de las tormentas eléctricas. Tal vez, Estia hizo una pausa a mitad de la oración y se acarició la frente mientras pensaba. Fue entonces cuando hizo clic para Naruto. Entonces, me falta la capacidad de manipular la tierra y manipular el calor de alguna manera. Tal vez pueda producir fuego. Tal vez. No te olvides del hielo y tal vez de la ceniza si lo estamos estirando, respondió ella con una pequeña sonrisa que se convirtió en un pequeño ceño fruncido. El silencio llenó el patio, mientras los dos estaban inmersos en sus propios pensamientos. Naruto sobre sus nuevas habilidades y Estia el problema que podrían traerles sus habilidades. Oh no, la diosa se quejó levemente, frotándose las sienes con irritación. ¿Diosa? Sí, querido, ella lo miró una vez más. ¿Cómo activo a Sage? Preguntó, usted insinuó que podía usarlo a mi nivel, pero no me dio un método para activarlo. La mujer negó con la cabeza y dijo. Lo habría hecho si pudiera, pero tu estado no detalla ningún método para activar la habilidad. Las habilidades a veces siempre están activas, probemos algo. Apunta tu mano hacia el cielo e intenta invocar un rayo. Da un momento, necesito distanciarme, la diosa se levantó y se alejó corriendo, creando una distancia entre ella y el niño. Probar lo desconocido aquí. ¿Qué? De todos modos, Lightning atraería demasiada atención a esta área, probemos Win. Ahora, ¿cómo hago esto? Manipular la mente es bastante fácil, pero no sé cómo desencadenar el deseo. Efecto. ¿Qué pasa si hablo un gatillo? ¿Pero qué digo? Como respondiendo a su pregunta, sintió que una palabra caía sobre su lengua y la pesaba. Lentamente abrió la boca y habló, Gale.
El niño sintió que algo abandonaba su cuerpo y se transformaba en una tormenta que tuvo la fuerza suficiente para derribar a varias personas. Menos mal que apunté hacia arriba, se imaginó siendo enviado a un edificio. Al menos no era ruidoso, menos mal que corté las ramas y corté el césped porque el crujido sería salvaje. El chico se maravilló de su poder a pesar de que prácticamente no tenía canto. ¿O lo hizo? Había algo extraño en el hechizo, era como si algo fuera innecesario, y lo único en lo que podía pensar era en la palabra misma. Vendaval. El chico notó que el hechizo no respondía por un par de segundos, así que aclaró su mente y agitó su mano. Se produjo el mismo efecto, sin que él hubiera dicho nada y la compensación tomada de sus reservas de poder mágico siendo mayor. Esto confirma que los desencadenantes se cuentan como líneas, pensó para sí mismo después de experimentar que la mente abandonaba su cuerpo. La idea de que un disparador se contara como una línea lo aliviaba, ya que podía imaginarse saliendo de situaciones difíciles simplemente porque no tenía que cantar. Esto no significaba que pudiera confiar en su magia y habilidad como muleta, ya que era posible que se enfrentara a alguien con algo ridículo como magia antimagia o desventajas mágicas, o algo por el estilo. Debido a su incertidumbre sobre los límites de su habilidad, sintió que necesitaba recopilar la mayor cantidad de datos posible para planificar cómo podría hacer uso de sus habilidades en cualquier escenario. También tuvo que practicarlos para poder manipular su poder libremente. Los ojos de Estia se hincharon, mirando con incredulidad palpable la escena frente a ella. Ella no lo había oído decir ningún desencadenante, pero el fenómeno seguía ocurriendo. Sabía que lo había concluido correctamente, pero verlo en vivo aún era sorprendente. Cuantas menos palabras uso, más mente se usa, señaló, reconociendo la diferencia en el requisito mental entre cantar y no cantar. Esperó varios segundos y habló una vez más, roar, gale, mismo efecto pero menos mente que en su primer intento, HMMM. La cantidad de mente utilizada se ha reducido nuevamente, pero, la cantidad de mente en exceso perdida vale la pena debido a la velocidad, pensó. Los vientos son conocidos por su capacidad de cambiar rápidamente de dirección. ¿Puedo hacer que el mío haga lo mismo? Volvió a agitar la mano y se concentró en hacer que el viento se enroscara a su alrededor. Sintió que la tormenta cambiaba ligeramente de dirección, pero no era nada importante, de hecho, solo cambiaba ligeramente de dirección, muy lejos de envolverlo. Con ese conocimiento, sabía que era necesario practicar mucho y, afortunadamente para él, no necesitaba dormir. «¿Diosa?», gritó, y la mujer corrió hacia él desde su punto de vista. «¿Sí?», respondió ella, deteniéndose a su lado. «Tengo una comprensión decente de lo que puedo hacer con esta magia. Me gustaría probar otras variaciones, sin embargo, siento que hará que el gremio investigue». El viento era lo suficientemente fuerte, explicó, expresando sus preocupaciones. «Sí, fue realmente impresionante», expresó antes de que su rostro cambiara a uno preocupado. «Pero recuerda, los decaimientos mentales son muy reales, así que ten cuidado con tu uso. No te vuelvas arrogante solo porque tienes esa habilidad de recuperación mental», dijo haciendo que él asintiera en respuesta. «¿Conoces algún lugar al que pueda ir para practicar magia todas las noches?», preguntó antes de agregar un recordatorio. «Además, todavía no has hecho eso del candado del que hablaste». «No y. Lo olvidé. Lo arreglaré hoy con una visita rápida a Miachoteik», respondió con una sonrisa. «Hablando de Miach, ¿cuándo vas a visitar su clínica?». «No te he visto con una poción en mucho tiempo», preguntó con una pequeña sonrisa, «tal vez obtenga algunas pociones de recuperación mental de allí». Naruto negó con la cabeza levemente, «No por un tiempo», respondió con indiferencia. La diosa levantó un ojo y planteó otra pregunta, «¿por qué?». «Naaza es un estafador que diluye pociones activamente y las vende a un precio ridículo, prefiero guardar mi dinero para una armadura que me impedirá recurrir al factor de curación si me golpean. Además, mi factor de curación supera el de alta, fin de pociones y tengo recuperación mental. Mientras no use mi autorregeneración y magia como muletas y luche como lo hago normalmente, estaré bien. Con lo que me pasó en el 5º piso, fue fuera de mi control, pero no morí y me volví más fuerte como resultado. Dominaré mis nuevos poderes y los implementaré en todo lo que he practicado y estudiado para que situaciones como esa no sean más que una brisa», afirmó con un extraterrestre firmeza. La voluntad que exudaba casi llevó a la diosa a la efervescencia. El aventurero que normalmente pasa desapercibido de repente tenía un espíritu de lucha abrumador. Un espíritu que iluminó a la niña que estaba dentro de Estia y despertó el deseo que ella tenía y que era común entre los dioses.
El deseo de entretenimiento. Las palabras del chico eran muy comunes, pero la determinación que emanaba de ellas no lo era. La mujer no podía verlo a los ojos, pero él enderezaba la espalda y apretaba ligeramente el puño, haciéndolo parecer más grande, comunicaba detalles que las palabras no podían igualar. La diosa no pudo evitar sonreír y sudar al mismo tiempo. Incluso si no lo demostró, lo que sucedió en la mazmorra fue traumatizante para él. La idea de volver al lugar que lo torturó y casi le quitó la vida si no fuera por los actos del Salvador a quien no conocía lo asustó. Su bendición de autorregeneración se convirtió en una maldición cuando los monstruos devoraron su carne. Los huesos sobresaldrían de la piel como púas antes de volver a clavarse en sus heridas y reiniciarse, permitiéndoles hacerlo una y otra vez. El escenario le recordó vívidamente las pesadillas que temía y evitaba. Naruto tomó una decisión hace mucho tiempo. Sin importar el contratiempo, haría todo lo posible para seguir adelante, haciendo de este momento uno de los momentos en los que estaba agradecido por sus tortuosas experiencias en el mundo de los sueños. Le concedieron la capacidad de luchar e hicieron que otros dolores se sintieran menos traumáticos por defecto. En lugar de un miedo excesivo, sintió una frustración que lo hizo querer enfrentar el mismo escenario y hacerlo mejor. No quería dejar que sus fracasos lo arrastraran hacia abajo para enfrentarlos directamente. ¿Qué te dio la voluntad de volver? Interrogó ella, sin ver los signos de una persona emocionada, en cambio él parecía cauteloso, más cauteloso que de costumbre, como si algo fuera a saltar sobre él en cualquier momento. Parecía asustado. Hay algo que él no me está diciendo, concluyó, evitando que se formara un ceño fruncido en su rostro. Ella contuvo un suspiro, decidiendo ser paciente con él. Solo va a empeorar a partir de aquí. El camino que decidí tomar requiere que sea resistente y yo mismo me exijo ser fuerte. Puede haber sido doloroso, pero solo va a empeorar a partir de aquí, ya que apenas comenzó en la mazmorra. Las cosas serán mucho más fáciles cerca del final, pero para que podamos disfrutar de esas comodidades, primero necesito superar esto. También tengo prioridades, como ayudarte a construir la familia de tus sueños, siendo un llama para las polillas. Quiero que tengas la habilidad de elegir y rechazar casualmente de acuerdo a tus caprichos. Eso es lo que quiero, así que si me detengo de ir a la mazmorra, entonces me estoy robando mis ambiciones y haciendo mis deberes. Mucho más difícil, expresó, arrancando una pequeña sonrisa de su diosa. El rostro del niño siempre estuvo oculto y, como tal, la gente nunca podía saber cuál era su estado de ánimo y, por eso, instintivamente confiaba en su tono para expresar sus sentimientos. La mayoría de la gente se perdería el detalle sutil, pero Hestia no era uno de ellos. La diosa envolvió su brazo alrededor de su hombro y lo abrazó, tomando una de sus manos entre las suyas. El chico se relajó en su abrazo y acarició su cuerpo contra el de ella, saboreando la calidez de su toque. Se sintió seguro, brindándole la experiencia que desearía haber tenido durante su infancia. La experiencia de tener una madre. Literalmente sintió que la diosa era tanto su madre como su hermana mayor con la forma en que se acercó a él y lo trató. Había hecho un progreso considerable contra su aversión a ser tocado y mirado solo por ser ella misma. Se sentía feliz. Los rasgos de Hestia se suavizaron cuando le dirigió una mirada afectuosa y preocupada. Lo siento por ser inútil. Trabajaré más duro, así que por favor, no te esfuerces demasiado, solicitó. El chico permaneció en silencio por un momento antes de ponerse de pie y alejarse de la iglesia. Prometo que no lo haré, pero no puedo prometer que no sucederá. Dudo que tenga control sobre la mayoría de las circunstancias y por eso, las circunstancias pueden forzar mi mano, expresó con sinceridad. No deseaba mentirle a Hestia. Incluso si ella no fuera un dios, él no habría mentido. El optimismo era algo extraño para el niño, ya que era algo en lo que apenas se permitía. Era una tontería creer que las cosas saldrían bien solo porque él esperaba que lo hicieran, solo porque estaba seguro de que lo harían. Era uno más del pesimismo favorecido porque en caso de que algo saliera mal, no lo tomaría por sorpresa. Esto no significa que siempre espere que las cosas salgan mal, sino que está más inclinado a creer que algo puede salir mal. Será mejor que comas cuando regreses, ¿de acuerdo? Ella gritó mientras tomaba su mochila, armadura y espada y se iba. Se suponía que iban a comer juntos esa noche, pero debido a la aparición de la magia y las habilidades del chico, el plan tuvo que ser desechado. Su respuesta a ella fue un ligero saludo. Dios mío, chico, frunció el ceño antes de caminar de regreso a la iglesia, sus pensamientos se desviaron hacia otro tema. Su última habilidad, que ella había decidido no escribir en el último minuto.
La habilidad se llamaba Inoisio de Will of Fire y lucía un multiplicador Excelia cuya tasa se veía afectada por su deseo de sobrevivir, su deseo de volverse más fuerte, su deseo de proteger y su deseo de vencer. Estia no pudo evitar estremecerse, recordando la experiencia que había leído en su Excelia y las historias sobre su pasado que él le había contado. Su demostración de resiliencia había llevado al fortalecimiento de su voluntad hasta el punto de que se manifestaron habilidades de esta naturaleza. Esto fue para mostrar la cantidad de carga mental que tenía y le recordó cuánto la valoraba. Las comisuras de los labios de la diosa se elevaron cuando una sensación cálida se apoderó de su pecho. ¡Qué dulce! La calidez se olvidó cuando un problema evidente se dio a conocer. Si se corre la voz de que tal habilidad existe, los dioses y las familias se reunirán alrededor del niño y tratarán de meterlo en sus grupos, ya sea verbalmente o por la fuerza. Esto, naturalmente, estresará al portador de la habilidad, ya que tendrá que esconderse porque sería demasiado débil para luchar contra el ataque de los aventureros. Si lo capturaban y el captor de alguna manera lograba que ella lo liberara de su bendición o simplemente la enviaba de regreso a los cielos, el niño tendría que lidiar con los celos de sus camaradas. Estia lo sabía. Ella sabía que los mortales podían ser más mezquinos que los dioses y, por lo tanto, intimidar al niño y tratar de explotarlo. Estia también consideró el hecho de que el niño no estaba en las etapas más felices de la vida. Ya tenía que cargar con el peso de su propio pasado y parecía estar aplastándolo y asfixiándolo. Sintió que agregarle más estrés sería demasiado cruel, por lo que se contuvo en el último segundo. Ella simplemente no quería verlo romperse. Si eso era producto de su egoísmo o de su amor, no estaba segura, pero de lo que sí estaba segura era de que quería protegerlo de todas las formas posibles y garantizarle un futuro. Tal vez ella le diría cuando se convirtiera en un aventurero de primera clase. Eso o cuando ella está en una posición en la que ya no puede ocultárselo. Él es razonable. No se enfadará, ¿verdad? Además, también me está ocultando un secreto, así que sería hipócrita que se enfadara. Todo irá bien, trató de asegurarse, pero falló. Su corazón temía su reacción, pero se mantuvo fuerte porque no sería capaz de reaccionar ante algo que no conoce. Qué estúpido, la intuición y el ingenio de ese chico están más allá del promedio. No hay forma de que no se dé cuenta, se reprendió a sí misma antes de respirar profundamente, solo para que comenzara a apretar los dientes. Estia comenzó a pensar en los récords que el chico podría romper y la cantidad de preguntas que le harían. Las acusaciones que tendría que enfrentar como el chico que sube de nivel mucho más rápido que otros aventureros podrían verse como una trampa. Sería acusada de modificar y, a pesar de que otros dioses pueden detectar cuando uno de los suyos usa un arcano, tenían una tendencia a ser irrazonables. El poder de Naruto lo empeoraría aún más. Intentarían deshacerse de ella para llegar a él. Los pensamientos de la diosa regresaron a sus otras habilidades, Omito y Sage. Parecían ser extremadamente raros, como la voluntad de fuego, pero era mucho más fácil encontrar una explicación de cómo podía usar docenas de magia. Esa perra pelirroja tenía 9 infiernos y 1000 elfos en sus filas después de todo, por lo que no sería demasiado extraño si alguien fuera testigo de esta habilidad. El verdadero problema eran, sin embargo, los cánticos. El chico no parecía necesitar cantar para activar las magias derivadas y con la cantidad de poder que tenían los hechizos, bueno, sacudiría los cimientos mismos de la ciudad si se corriera la voz y tal vez causara un alboroto con razas como los elfos. Ya que no se registró tal caso en toda su historia. Naruto, siendo humano, heriría su orgullo y, por eso, es probable que algunos se dediquen a deshacerse de él. ¿Qué hay de Altena? Las cosas siguen empeorando y empeorando. Oh, qué chico tan problemático, gimió ella, mostrando su gran incomodidad. Necesito convencer a ese chico para que tenga algunos amigos. Estoy segura de que los hijos de Tei lo amarán. Además, él habla su idioma. Quizás tener más personas a las que proteger acelerará su crecimiento y tener más aliados lo ayudará a sobrevivir, pensó. Prediciendo una tormenta que se cernía sobre su familia. Para que el chico se quedara solo, tenía que ser capaz de demostrar que era muy poderoso y eso haría que los riesgos de enfrentarse a él fueran mayores que los beneficios. Incluso entonces, aunque él fuera poderoso, ella seguía siendo vulnerable. Necesitaba encontrar una manera de estar a salvo para no ser una carga para él. Más dolores de cabeza vinieron en la forma de la relación de Sage con The Will of Fire. Al final, ella simplemente asumió que sus estadísticas aumentarán temporalmente cuando esté en apuros. Se negó a pensar más allá de eso.
Si pensaba en eso, también comenzaría a cuestionar su condición de ser humano. Había otra cosa que ella le ocultaba. Naruto humano. Nivel 1. Fortaleza. Resistencia. Magia. Velocidad. Destreza. Ella no podía soportarlo más. ¿Qué significaban los signos de interrogación? Sus pensamientos se fueron a otra parte. Esa chica trató de estafar a mi Naruto, voy a tener que darles a ella y a Miach un pedazo de mi mente, pensó haciendo que el ceño fruncido se abriera paso en su rostro. ¿A quién estoy engañando? No puedo estar demasiado enojado con ellos, para ser honesto. De hecho, me da pena esa pobre chica por los hábitos de Miach. La mujer suspiró y miró fijamente a sus pies, necesito seguir siendo pobre para no llamar la atención sobre él, pensó, dándose cuenta y sintiéndose agradecida de que la vida ya no era una lucha con él alrededor. Trajo una buena cantidad de ingresos y, por mucho que ella odiara admitirlo, él no comía ni tenía los deseos comunes para un niño de su edad, lo que mejoró mucho su situación financiera. Sus afirmaciones de que no necesitaba comer eran muy ciertas ya que ella no notó ninguna forma de pérdida de peso en el niño. ¿Qué era él? Su estado lo catalogaba como humano, pero algo le dijo que era aún más profundo. Mucho más profundo, pero, por desgracia, no pudo encontrar ninguna respuesta porque no había nadie a quien preguntar más que él, y ni siquiera él lo sabía. No era solo el paréntesis con un signo de interrogación. Se detuvo a sí misma de pensar más ya que había regresado al tema del que trató de escapar. Estia sintió que debería dejar los problemas del mañana a ella. Hacía tiempo que el chico había dejado el pavimento de la ciudad y se había subido a los tejados. Su fuerza y velocidad sobrehumanas complementaron el talento para el parkour que había desarrollado después de muchos años en un bosque. No se perdió un solo paso, lo que permitió un movimiento silencioso, rápido y ágil a la única entidad en la locomoción del niño. Se dirigía hacia Babel, el centro de horario, y deseaba entrar en la mazmorra para recopilar datos sobre su magia. Las lámparas de la calle hechas de hermosas aleaciones sostenían brillantes lámparas de piedra mágica que iluminaban su entorno, lo que permitía apreciar el edificio bien elaborado de la ciudad incluso de noche. Estaban en la cúspide de la albañilería y este estándar incluso se trasladó a aquellos de menores ingresos. Horario no reparó en gastos en su arquitectura y, naturalmente, los techos del edificio eran lo suficientemente fuertes como para permitir que los aventureros fuertemente armados los atravesaran. No era ilegal ni estaba mal visto, pero era poco común y, como resultado, aquellos que participaban en este método de viaje llamaban la atención. Naruto quería la menor información posible sobre él en circulación. Impaciente por el gran tamaño de Horario, el chico estaba encerrado en pensamientos relacionados con su magia y cómo podría implementarla en todos sus estilos de combate contra monstruos y personas. Después de todo, nadie podía culparlo, el niño podría salir corriendo a toda velocidad de su casa y tardar 1 hora en llegar a Babel. ¿Puedo aumentar mi tiempo en el aire? ¿Quizás cambiar de dirección en el aire? No intenté controlar el poder allí. Tal vez sea posible, pensó para sí mismo antes de acumular mente en preparación para un hechizo. Tan pronto como su pie dejó el techo, sintió que el aire a su alrededor se enfriaba como algo que se sentía como una almohadilla semisólida que empujaba contra su cuerpo, lo que hacía que su capa ondeara mientras lo transportaban unas pocas docenas de metros más de los que hubiera recorrido si hubiera saltado. Normalmente. Pasó 4 techos antes de aterrizar y casi tropezó con sus pies, pero logró forzarse a sí mismo a tropezar y recuperó el equilibrio, los tropiezos /n evolucionan a caídas. El chico no pudo evitar cambiar rápidamente su mirada hacia las miles de personas que no lo conocían. Uf, suspiró aliviado. La noche era muy joven, y las calles estaban iluminadas como si fuera una temporada de festejos. Innumerables personas se mezclaron entre sí, creando lo que parecía ser una sola masa, haciendo que se perdiera la individualidad. Miles de personas permanecieron felizmente inconscientes de una figura que saltaba de sombra en sombra, distanciándose deliberadamente de ellos. Ojos, 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 el chico se detuvo encima de una chimenea inactiva, acurrucándose en una bola, permitiendo que su capa se mezclara con la oscuridad. La diosa me dio el visto bueno para ir más abajo en la mazmorra. Lanzar hechizos no es suficiente, ya puedo hacerlo, así que ¿de qué otra manera puedo practicar hielo? La somnolencia lo invadió como una ola en la playa y casi lo hizo rodar del techo en el que estaba. El dolor de cabeza abrasador luego se estrelló contra su cabeza con la fuerza de una avalancha inhibiendo su capacidad de movimiento. La mano de Naruto tentativamente alcanzó sus sienes y las frotó suavemente, con la esperanza de aliviar el dolor, pero fue en vano.
Esto no otra vez. Vamos, me acabo de recuperar. De Dios a él, ella era la única persona a la que podía llamar, pero su grito no llegó a nadie. Su respiración se volvió dificultosa, enviando bocanadas de vapor en la noche. Las contracciones y expansiones de su corazón aumentaron significativamente de ritmo, lo que aceleró su respiración. Los signos de un ataque de pánico eran eminentes cuando un depredador del ápice lo miraba fijamente. Su respiración se volvió demacrada cuando su visión comenzó a nublarse, privándolo de su vista. Su respiración ronca presionaba contra su oído inhumano, haciendo que pareciera que los sonidos de una cascada se encendían y apagaban repetidamente. Primero fueron sus oídos los que cayeron presa de esto y luego sus ojos lo siguieron. La luz se dobló, contorsionó y deformó, alargando y contrayendo la interminable extensión ante él antes de hacer que la imagen fija girara. Y girar innumerables luces fluorescentes y formas vibraron y se cruzaron como caleidoscopios. Su estómago se retorció, obligando a un ácido fuerte a subir hasta su garganta ya que no había nada más que vomitar. No comió después de todo. Lo contuvo brevemente hasta que su mente comenzó a divagar mientras un cálido abrazo acariciaba su cuerpo. Sus momentos de calma fueron apreciados por todos menos por él. Más de 9 años. Había pasado casi una década entera desde que el adolescente se había quedado dormido, pero todavía no podía olvidar el trauma que siempre traía consigo. No, el niño escuchó una voz. Era el mismo que había estado presente cuando estaba en el grimorío. La criatura monstruosa con una voz de barítono le dijo cosas dulces al oído, como lo haría un padre consolador con un niño que había, experimentado una pesadilla. Su voz aterradora no logró invocar miedo en su corazón. No sabía por qué, pero confiaba en ello. Después de todo, tuvo tiempo para pensar después de salir de la iglesia. El parecido de la voz con un zorro de 9 colas que había aparecido en una de las numerosas etapas de su sueño era asombroso. El zorro consoló al niño que habitaba la conciencia de Naruto después de una sesión de entrenamiento particularmente horrible. Le aseguró que no entraría en otro de sus episodios. Eso lo calmó, pero no podía ser el mismo zorro. Después de todo, Naruto no era el chico de sus sueños e incluso si lo fuera, lo negaría con vehemencia. La persona en la que vivía era un monstruo más allá de cualquier maldad en el mundo y si él fuera esa persona, entonces eso significaría una criatura nacida del mismo infierno. Un ladrón de vida y apoderado de los 4 jinetes apocalípticos. Cada sueño le mostraba diferentes imágenes, todas luciendo fondos con restos de guerra. Miembros y cuerpos yacían esparcidos sobre los grandes campos con la abundancia de guijarros en una montaña. Solo un niño estaba parado encima de todos esos cadáveres, mirándolos con la misma indiferencia con la que miraría los cordones de sus zapatos. Naruto estaba lejos de ser una buena persona, pero una cosa que detestaba fuertemente era matar sin sentido, sin embargo, cada vez que vivía como el niño, lo hacía irónicamente. Si el chico fuera él, entonces sería un hipócrita más allá de cualquier salvación. No sería capaz de enfrentarse a nadie a quien amaba. No podía aceptar al niño como él mismo porque eso estaría reñido con el pasado que conocía y con todo lo que había aprendido a valorar cuando crecía. Naruto no controló el cuerpo del niño cuando estaba dentro de él, sino que sufrió todo el dolor del niño, mental y físicamente. Eventualmente, el niño se acostumbró, pero Naruto no, lo que lo llevó a sentir que el niño estaba tratando activamente de torturar cuando entrenaba. Naruto no quería tener nada que ver con él porque sus valores chocaban con los crímenes que cometió el chico, pero lo que parecía ser la verdad era como una barra de hierro caliente que lo marcaba. No, no puede ser, por mucho que trató de negarlo, de alguna manera concluyó que la persona era él y la forma en que su conciencia lo aceptó hizo que su corazón se detuviera y se congelara. Naruto no podía soportar la idea de ser el responsable de esos innumerables ojos vidriosos y sin alma, siempre mirando al cielo como si se preguntaran si descansarían en paz y tendrían un lugar en el paraíso. Algunos rostros estaban torcidos como si se prepararan para invocar lamentos que solo estarían presentes en Hades, sus rostros congelados como si hubieran caído en las piscinas de Coquítus. Los niños y otras personas significativas, así como las familias, habían sido delimitadas por la poderosa espada del niño y sus talentos divinos. Si ese fuera realmente él, entonces sería un hipócrita más allá de los mismos dioses. Un problema. Otro problema. Si aceptara a esa persona como él mismo, entonces toda su existencia estaría en entredicho porque no solo sería física. Inconsistencias con el sueño y él mismo, pero habría inconsistencias en la edad, el entrenamiento, la moralidad y mucho más.
Las manos que tenía cuando soñaba a veces eran más grandes que las que tenía cuando estaba despierto. Su cuerpo era más fuerte y más rápido. Mucho más rápido, hasta el punto de que creía que fácilmente superaría a los aventureros de primera clase. Surgirían algunas de las preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué edad tengo? ¿Qué soy? ¿De dónde soy? ¿Por qué estoy aquí? A veces soñaba con sí mismo como una persona más joven y cada vez que tenía ese sueño, estaba acurrucado frente a un hombre frágil cuya mano siempre estaba en un bastón. Tenía el pelo negro y desgreñado y tenía un vendaje en el ojo derecho. Otra característica notable del hombre era la cicatriz en forma de X en la barbilla. Al contrario de su apariencia, su aura era abrumadora, por decirlo menos. La cantidad de fuerza detrás de él no coincidía con su apariencia, que era bastante típica de un anciano. Los fríos ojos del hombre perforaron su alma, exigiendo sin palabras que el chico se levantara o enfrentaría severas consecuencias enmascaradas como castigo por insubordinación. Él lo vivió. Fue entrenado. Y entrenado. Y entrenó hasta que no pudo levantarse, pero incluso esos esfuerzos no fueron suficientes para el hombre. Siempre le exigía al niño que se levantara y cuando no lo hacía, lo obligaba a experimentar que su piel se agitaba, entre otras cosas. Las experiencias en el sueño reflejaron lo que podía hacer y dificultaron trazar una línea entre su yo del sueño y su yo real. ¿Podría siquiera ser considerado real? El niño siempre tuvo miedo y el niño que vivió como niño sufrió un trauma que le hizo no dormir nunca cuando tenía elección. Si alguien le preguntara si hay algún beneficio, inmediatamente gritaría que no, pero eso sería una mentira. Las cosas que experimentó brevemente en sus sueños le permitieron descubrir su habilidad con las artes marciales. Las artes marciales que utilizó hasta el día de hoy se derivaron de ese sueño y no habrían sido más que imitaciones baratas si su cuerpo no hubiera respondido a sus intentos de aprenderlas. Consideró la reencarnación como la respuesta, pero sintió que estaba mal. El razonamiento detrás de su lógica era que, ¿cómo tenía el mismo uniforme que tenía en sus sueños? ¿Cómo tenía la misma máscara? ¿Cómo es que podía manejar objetos para los que nunca recordaba haber entrenado? ¿Cómo recordaba su cuerpo, pero su mente no? La reencarnación era básicamente la renovación del alma y luego su transferencia a un nuevo cuerpo. Si ese era el caso, ¿cómo es que recordaba su cuerpo? Era nuevo, ¿verdad? ¿Cómo algo nuevo tiene experiencia? Las habilidades que tenía en el sueño se transfirieron lentamente a él en forma de memoria muscular, creando una brecha entre su mente y su cuerpo. En otras palabras, cuando se trataba de combatir, su mente y su cuerpo nunca estaban sincronizados, tal como lo señaló Takemi Kazuchi. El cuerpo del chico estaba acostumbrado a movimientos complejos, manejando una variedad de armas e instintivamente evadiendo ataques que no podía ver. Su mente, sin embargo, de alguna manera sentía que debería tener recuerdos que no recordaba haber experimentado nada. Era una sensación extremadamente extraña y angustiosa que su falta de sueño lo llevara al límite cuando se combinaba con su falta de sueño. Su cuerpo siempre se sintió pesado de alguna manera. Como si pudiera hacer más, mucho más de lo que podía imaginar, pero algo siempre lo incentivaba a no pensar en ello. Era casi como si quisiera que olvidara el sentimiento, pero no pudo. Las personas que se habían vuelto preciosas para él lo ayudaron a aliviar el dolor, y por eso se sentía en deuda con ellos. Cargó con la oscuridad de dos personas y esa oscuridad lo carcomió, lo quemó y destruyó la belleza de la vida. Si existiera, eso es. En cierto modo, fue bendecido porque podía transformarse en una muñeca. No literalmente, por supuesto, sino en sentido figurado. Podía reprimir sus emociones con una habilidad aterradora, pero incluso eso hizo que le doliera más por dentro. Solo quería expresarse, pero unos pocos escucharían y él no hizo que nadie excepto esos pocos escucharan. Finalmente se relajó a instancias de los susurros de la voz que se desvanecía. Confiaría en él porque era lo único consciente de su problema y lo único que se acercaba a él. No tenía otra opción, así que tenía que confiar en él. Su cerebro se sentía como si estuviera a punto de implosionar sobre sí mismo y hacer que una sustancia pegajosa se filtrara por su nariz y oídos, pero no fue así, sino que vio y escuchó cosas. El hombre con el ojo derecho vendado estaba junto a él, y en la palma de su mano había una sola hoja. La hoja se partió desde su pecíolo hasta la punta. Ahora tú, instruyó el hombre. El niño saltó a la rama del árbol en el que estaban y arrancó una hoja antes de saltar. Luego miró la hoja en su mano con curiosidad, como si la interrogara. ¿Por qué no te separas? Él lo preguntó. El chico aplicó su energía latente a la hoja pero no mostró ninguna reacción.
El chico, al darse cuenta de su fracaso, comenzó a temblar levemente e hizo una mueca, preparándose para recibir un golpe, pero nada. Un giro inusual de los acontecimientos, que difería mucho de cómo él y los otros niños eran tratados normalmente. Esa es una habilidad que requiere años de práctica para hacerla bien. Practícala. La forma de dividir la hoja es comprimir partículas de aire en una hoja delgada antes de pasarla por la hoja. En ese sentido, cuando practicas la liberación de agua, el objetivo es extraer el agua de la hoja, luego evaporarla con fuego y relámpagos para arrugarla. Harás esto todas las noches durante 2 horas antes de acostarte. La visión terminó y su miedo fue olvidado. Con su mentalidad, su cuerpo también comenzó a olvidar, aunque lentamente. El niño se sentó allí, acurrucado con lágrimas corriendo por sus mejillas. Después de unos momentos, se controló y se sentó. Comprimir en una cuchilla y cortar, dijo robóticamente. El niño luego miró a su alrededor, buscando una planta. Sus ojos finalmente se posaron en una planta en una maceta que estaba en el alféizar de una ventana. El chico saltó hacia él en silencio y rápidamente arrancó algunas hojas antes de salir corriendo, moviéndose hacia un callejón apartado. Después de asegurarse de que estaba libre, se sentó y se puso a trabajar. Su primer intento resultó en que la hoja fuera volada de su mano. Su segundo intento terminó haciendo que la hoja se doblara y rompiera. No pensó mientras se sentía cada vez más cerca de los resultados. Tenía una sensación sólida de lo que estaba haciendo porque su cuerpo lo guiaba como un recuerdo lejano. Le dio una idea de lo que estaba haciendo mal y cómo podía mejorar. Combinando eso con su excelente control del poder mágico, comenzó a hacer un progreso decente. El corte de la hoja ocurrió cuando pasó 1 hora, casi causando que Naruto sonriera y vitoreara internamente. Su autocontrol era ridículo incluso cuando nadie podía verlo. Él no se atrevía a romper la disciplina por la que trabajó duro para lograr. Eso es suficiente para el viento por ahora. Debería cambiar de posición porque alguien seguramente me notará aquí arriba. Creo que es una mejor idea priorizar el viento y los rayos por ahora. Los rayos me permitirán causar contracciones musculares involuntarias en los monstruos, y así aturdirlos. Ellos, y el viento me permitirá forzar la distancia entre mí y los enemigos y crear cuchillas de viento invisibles, decidió antes de ponerse a trabajar durante la próxima hora. Se olvidó por completo de la mazmorra de nuevo. El niño tuvo que obtener más hojas ya que seguía vaporizando la humedad en ellas en lugar de causar contracciones. Notó que no podía controlar los rayos tan bien como podía hacerlo electrocutándose y aturdiéndose a sí mismo varias veces. Si Estia hubiera estado cerca, se reiría de él cuando su máscara de marco humeante se plantara en el suelo. Pero a pesar de eso, los resultados fueron más rápidos que los de su viento, por lo que el dolor fue superado por la sensación de satisfacción. El aire frío de la noche le hizo cosquillas en el cabello, probándolo para que liberara un suspiro alegre. Me estoy volviendo más fuerte. Pero, necesito crecer más rápido que esto, pensó antes de morderse la parte interior de la boca antes de que algo hiciera clic, recordándole que las prácticas eran mejores que la teoría por lo general. Los signos de inconsciencia inducida por la mente se desvanecieron mientras se quedaba allí, mirando la torre sin que sus ojos mostraran signos visibles de vida. Las calles estaban escasamente pobladas y ni una sola alma notó su presencia, por lo que su capa simplemente se desvaneció, exponiendo su cabello blanco puntiagudo al mundo. Una brisa fresca rozó suavemente su aire, como si buscara consolarlo y devolverlo a la realidad. Funcionó. Su mente estaba en el trabajo una vez más. No puedo dejar pasar esta oportunidad ya que subir de nivel lleva demasiado tiempo, así que tengo que estandarizar una alta intensidad en todo lo que hago para poder acelerar mi crecimiento. No estoy en una familia de alto nivel, así que no tengo acceso a excelentes fuentes de Excelia, así que realmente tengo que esforzarme. Respiró hondo y se precipitó a la mazmorra. Tengo que esforzarme más para no volver a ser acorralado nunca más. Fue decapitado un kobold antes de ser apuñalado en el pecho. El chico se distanció de un grupo de goblins con un salto hacia atrás. Permitió que los monstruos se espaciaran al dejar que intentaran rodearlo. Fue entonces cuando golpeó, antes de que su formación pudiera cobrar vida, se lanzó directamente hacia el que estaba en el centro e ignoró su grito de sorpresa cuando su cabeza voló por el aire. Destellos de plata fueron seguidos por vetas de sangre. Ninguna de las criaturas pudo reaccionar adecuadamente. Era demasiado rápido. Era demasiado agresivo. Tenía la técnica de los hombres y la ferocidad de los monstruos. Lo intentaron, pero ni siquiera se les permitió dejar escapar los gritos apropiados cuando los mataron.
Algunos intentaron huir, pero como un depredador ápice, el niño rastreó incluso a uno solo de ellos. La mazmorra invocó nuevos monstruos, cada uno listo para el combate, pero en un instante fueron arrojados al piso, techo y paredes de la mazmorra. El niño atrapó a un duende en un clinch. Ya no quiero tener miedo. No tengo luz, así que tengo que encender el fuego yo mismo. Nadie lo hará por mí. Torció su cuello y arrojó su cuerpo sin vida y espasmódico a sus compañeros restantes. Estaban concentrados en mover su cadáver fuera del camino o en abrirse camino para ayudar a los monstruos que habían caído como muestra de camaradería. Esto provocó un lapso de atención que selló sus destinos. Estos goblins eran anormales pero no tenían ninguna posibilidad. Naruto movió su espada con su mano izquierda y agarró los cristales mágicos de los monstruos a su derecha. Puso los cristales en su mochila y avanzó. Tengo que ser fuerte porque si no lo soy, se llevarán a más. Necesito convertirme tanto en el escudo como en la espada porque estoy solo. La cabeza de un lagarto de la mazmorra se derrumbó bajo su talón. Grandes cantidades de intención asesina rezumaron de su cuerpo cuando se volvió hacia los monstruos restantes. Muere por mí. El aventurero de pelo blanco se había convertido en una tormenta, totalmente dedicado a la erradicación de todos los que engendran en la mazmorra. Cada movimiento que hacía salpicaba sangre en las aburridas paredes de la mazmorra, seguido por los gritos moribundos de los monstruos. Látigos de plata y negro llevaron el sonido de fuertes golpes y chisporroteos a su paso. Él estaba solo. Así fue como creció. No importa cuán tonto haya sido desafiar un lugar como la mazmorra solo y no dejarle la espalda a nadie, todavía así fue como creció. Como se mencionó antes, tuvo la mala suerte de tener talento en las cosas que hizo e incluso si no lo era, tuvo tiempo para aprender. Tiempo que no perdió. Sus ojos se movieron rápidamente de izquierda a derecha antes de encontrar un grupo de goblins y correr hacia ellos. Sus rápidos pasos no pasaron desapercibidos cuando los monstruos se giraron para mirar al ahora humano de cabello rosado, solo para encontrarse con el mismo destino que los miembros de su especie que tuvieron la desgracia de conocerlo. Sus cráneos se abrieron antes de que pudieran reaccionar, empapando el suelo de color carmesí. Sus cuerpos luego se desmoronaron cuando su fuente de vida fue extraída de ellos. Demasiado débil, el chico estaba en el quinto piso de nuevo. Mirando fijamente su entrada mientras temblaba ligeramente. Sintió que el sudor corría por su mejilla antes de encontrarse con otras gotas y formar riachuelos cuando su respiración comenzó a rodar como un tambor desigual. Cálmate, sigue adelante, exigió, pero su cuerpo se negó. Se mordió la lengua con la fuerza suficiente para sacar sangre, provocando un estremecimiento como respuesta al dolor. Finalmente pudo moverse de nuevo. Un paso se convirtió en 2, luego 2 se convirtieron en 3. El niño todavía tenía miedo, pero se animó a sí mismo, se rogó a sí mismo que siguiera adelante. Empuje más allá de sus miedos y así lo hizo. 4, 5, 6, 7. Lo estaba haciendo, se estaba moviendo hacia adelante, aunque se movía con un temblor ocasional. Antes de darse cuenta, el largo tramo de pasillo en el que se encontraba estaba salpicado de sangre de los monstruos que había matado. No sabía cuánto tiempo había estado en la mazmorra en este momento, pero todo lo que entendía era que aún tenía que usar su magia. Los síntomas que indicaban que una mente estaba cerca se habían ido hacía mucho tiempo y en su lugar había un tanque lleno. Dado que ya estaba acostumbrado a la tasa estándar del efecto de recuperación mental de Sage, le dio una idea de cuánto tiempo había estado allí. Los engendros de monstruos aumentaron exponencialmente y, en respuesta, fueron destrozados por el niño enmascarado. Había criaturas a las que no recordaba haberse enfrentado, y las tasas de generación no reflejaban donde pensaba que estaban. Mi magia me está sirviendo bien, señaló después de derribar a un lagarto de la mazmorra con un rayo que emergió de la palma de su mano. No tomó tanto tiempo injertar perfectamente sus artes recién adquiridas con las preexistentes. Sintió que algo aterrizaba detrás de él y escuchó el movimiento, lo que hizo que se agachara debajo de un apéndice rosado que parecía ser una lengua. La lengua se retrajo, doblándose en el centro, permitiendo que se curvara, intentando arrebatar al niño pero fue cortado por la mitad. El monstruo rana cíclope chilló antes de saltar sobre él, esperando atrapar su cabeza con la boca. Lo que sucedió en cambio fue que su ojo fue ensartado por su espada corta. La criatura se derrumbó en cenizas cuando su piedra mágica se fracturó. Naruto sintió que algo se envolvía alrededor de su muñeca y maldijo internamente antes de resistirse, pero fue inútil, la fuerza aplicada por el monstruo excedió la fuerza que él aplicó.
El aire crujió cuando una luz azul iluminó el espacio, enviando una carga eléctrica al delincuente usando su lengua como conductor, causando que el monstruo soltara un grito de muerte. Antes de espasmos. Su lengua cayó sin fuerzas al suelo y se retorció antes de expirar y convertirse en polvo como su dueño. El niño se agachó bajo otra lengua parecida a un látigo, y se apresuró a continuar con un corte diagonal, derribando el órgano y permitiendo que el niño se moviera y derribara a los monstruos sin resistencia. Mi espada no estaba tan afilada, bueno, su repentino aumento en el filo no es algo para regodearse. Simplemente se siente un poco afilada, pero, mejor, pensó inspeccionando su hoja y para su sorpresa, hubo un capa casi invisible en él. Golondrina voladora, escuchó dando la explicación que necesitaba. Debe haber sido una de esas cosas que hizo instintivamente. ¿Golondrina voladora? ¿Qué es eso? Sabía lo que es una golondrina pero no en ese contexto. Esta es la primera vez que uso magia basada en fauna. ¿Cómo puedo encantar mi espada inconscientemente? Zenith Tempest no tenía tal habilidad. Tal vez esta habilidad se deriva de ella, pero ¿cómo estoy haciendo esto inconscientemente? ¿Qué demonios? La voz de irritación en su mente creó un ceño fruncido que fue seguido por un suspiro audible. Se escuchó una cantidad ridícula de ecos, pero, por desgracia, la pequeña legión no vivió para alcanzar su potencial. El niño era su verdugo y enemigo natural. Hicieron todo lo posible, pero todos fallaron en golpearlo debido a que aceleraba y se movía de forma poco natural con hechizos de viento. Que siguiera recortando sus filas sin cesar antes de aprovechar sus estados desequilibrados y matarlos como tiradores de ranas no era una amenaza en lugares más cercanos. Sus lenguas podían romper la piedra, pero no podían lastimar lo que no podían golpear. Incluso sin su magia, Naruto no habría tenido mucha dificultad para despacharlos. Estacatos de gritos estrangulados sacudieron el aire mientras manchas de sangre salpicaban todo alrededor como trampas golpeadas por un tamborilero loco. Naruto una vez más miró la hoja encantada. Las cosas que podía hacer lo sorprendían y cuando trataba de llegar al fondo, se encontraba con una picazón irritable en el fondo de su mente. Extremadamente irritante. No tuvo tiempo de pensar cuando escuchó crujidos en las paredes a su alrededor poniéndolo en guardia. Observó una gran mano de 3 dedos irrumpir a través de la grieta, flexionándose y agarrando el aire. El resto de la pared alrededor de la criatura se derrumbó, haciendo que la criatura avanzara. Medía cerca de 160 centímetros y solo podía describirse como una sombra en 3D con una cabeza en forma de cruz que tenía una cabeza puntiaguda. La oscuridad que lo hacía aparecer como una sombra humanoide era tan suave como el trasero de un bebé. Se giró de tal manera que su costado quedó frente a la criatura para poder evaluar la situación sin darle la espalda. Agrietamiento, especialmente pesado hacia la salida y sus 6 sombras de guerra, esto será interesante, señaló con ojos glotones pero rastreros. Sonrió bajo su máscara para aliviar el tamborileo de su corazón y cerró los ojos antes de abrirlos una vez más. La sonrisa, aunque falsa, fue una de las muchas formas en que equilibró sus nervios para que sus instintos básicos no interfirieran con la planificación de su mente. Debido a su exposición a un puñado de problemas insuperables, aprendió que calmarse a sí mismo era el primer paso necesario. Siempre fue así. Y eso fue lo que hizo, se calmó e hizo uso de cada uno de sus sentidos, lo que le permitió seguir la pista de cada monstruo que no estaba a la vista. Magia, tengo magia, pero con la cantidad de tiempo que pasé cubriendo la espada con viento, maldita sea, no me queda mucha mente. Mi espada aquí está en malas condiciones, esto no es lo ideal, dijo. Evaluó, tomando una respiración profunda para calmarse. Hubo una breve pausa antes de que el chico se moviera hacia la derecha, esquivando por poco una garra. Atrapó la pierna de un monstruo con una patada antes de inclinarse hacia atrás, observando cómo una garra de mano pasaba inofensivamente a 1 milímetro de su máscara. Rápido. Dio una voltereta hacia atrás sobre otra mano, permitiéndose estar locamente enamorado del monstruo antes de agarrar su muñeca con su mano libre, tirando del monstruo hacia él mientras estaba boca abajo antes de clavar su espada en su ojo reluciente. Completó la voltereta, con la mano todavía asegurando su muñeca, y cambió a un agarre inverso. Tiró del monstruo más cerca de él y golpeó con la cabeza el brazo que intentó tomar represalias antes de levantar su espada y apuñalarlo por la espalda, matándolo instantáneamente. El chico sintió una presencia detrás de él e intentó moverse, pero la criatura era más rápida. Vetas de negro cortaron limpiamente su ropa y su carne, marcándolo como un filete de salmón que se prepara para cocinar.
Sin embargo, el monstruo no se detuvo allí, adelantó su otra mano y lanzó una lluvia de cortes sobre el humano. Sus hermanos, al ver que luchaba por abrumar a su enemigo, se unieron con la esperanza de terminar la batalla rápidamente. El chico apretó los dientes, sintiéndose presionado por la avalancha de ataques y el ardor proveniente de sus músculos sobrecargados y gritones. Los sintió abrasadores como si les hubieran inyectado un ácido potente, pero aguantó de alguna manera, apenas. Sus músculos estaban a toda marcha, exigiendo grandes cantidades de aire de sus pulmones. El aventurero luchó por respirar, apartando la mano de un monstruo y agachándose y saltando. Sabía que solo correr e intentar tácticas de golpear y correr simplemente no funcionaría debido al tamaño de la habitación y la cantidad de monstruos que lo rodeaban, por lo que se vio obligado a enfrentarlos de frente. La descarga de adrenalina que impulsaba sus cortes, codazos y patadas comenzó a desvanecerse, lo que provocó que el niño comenzara a sentir la repentina acumulación de ácido láctico en sus brazos. Esto es bastante divertido, la garra de un monstruo rozó su esternón, enviándolo rodando al suelo. No de la fuerza, sino de sus instintos. El chico no pudo evitar notar la sonrisa salvaje que se había abierto camino en su rostro. Sus instintos eran su guía, su cuerpo era su espada, su corazón era su combustible y su cerebro era el amo. Con estos cuatro juntos no perdería. Recordó las palabras de un guerrero que lo había golpeado innumerables veces en el reino de las pesadillas. Se sentía demasiado real para ser considerado solo el mundo de los sueños. Un poderoso guerrero con armadura de samurái carmesí y ojos rojos brillantes con 3 comas alrededor de su pupila. Relájate, muchacho. Respira y concéntrate en tu deseo de sobrevivir. Observa a tu enemigo como un halcón, léelo y guíalo como un zorro antes de atacarlo como una serpiente. La lucha es como un baile o un juego, lo que prefieras. No te centres únicamente en encontrar huecos en su ataque o defensa porque a veces no los habrá. Presiónalos y crea tus propias oportunidades. Como un baile, cuando te mueves vincula tu ataque actual con el siguiente y así sucesivamente y crea una cadena y restrígelos. Como un juego, manipula al enemigo. Tócalas, hazlas bailar en la palma de tu mano. Haz del mundo mismo tu patio de recreo. La batalla no siempre se trata de manipular lo que tienes, se trata de manipular las oportunidades que te brinda todo lo que te rodea. Sé inteligente. Ser creativo y ser proactivo. Cuando estés acorralado, encuentra una manera de escapar. Siempre hay algo que puedes hacer para escapar de cualquier situación. Todo lo que tienes que hacer es pensar, chico. Pensar. Un mechón de su cabello cayó al suelo después de que de repente se tiró hacia abajo, evadiendo un golpe que luego atrató y luego atascó la mano de la sombra de la pared en la pared. Un destello de luz plateado y un destello negro se encontraron, causando que el aire se encendiera en un naranja ardiente. Las ampollas en la mano del niño reventaron, cubriendo el mango de su espada con un líquido transparente cuando se vio obligado a retirarse porque no había logrado matar al monstruo atascado. Sus hermanos se habían movido para cubrirlo y protegerlo de ser asesinado por su enemigo. El dolor no impidió sus movimientos ni un poco, en cambio, pareció fortalecer su determinación. El chico se puso en cuclillas como una pantera, preparándose para saltar antes de lanzarse contra otra sombra de guerra que había sido aislada. El monstruo demostró que había estado preparado para enfrentarse al no vacilar ante su asalto interminable y al responder con su propio aluvión de ataques que desgastaron al niño. El líquido en sus manos le impedía mantener un agarre sólido en su arma, inhibiendo así lo que podía hacer. No podía agarrar la espada correctamente. Ignorar las llagas era una cosa, pero el fluido hizo que su hoja resbalara en la cara ante el feroz e interminable asalto del monstruo. Confía siempre en ti mismo. Confía en tus instintos. La voz lo guió a él y a su determinación, permitiéndole sacar un lado de sí mismo que nunca había sacado a relucir. Su cuerpo estaba en llamas, su mano estaba comprometida pero sus vientos nunca dejaron de aullar. Tus ojos no son tus únicos órganos sensoriales. El niño saltó hacia atrás y se detuvo y los monstruos lo imitaron, mostrando signos de inteligencia que no habían mostrado antes. Lo miraron con cautela, esperando que sacara otro truco peligroso de la manga. Era obvio para ellos que la fuerza bruta no lo derribaría pronto. El temor de nublar sus ojos solitarios resultó en una pausa que Naruto aprovechó rápidamente. Su mano izquierda renunció a la espada, entregándola a merced de la gravedad. Los monstruos vieron esto como una oportunidad, pero fue un error. Cuando seas débil, aparenta ser fuerte y cuando seas fuerte, aparenta ser débil. La mano derecha de Naruto azotó su espada y la manipuló con la misma destreza que su izquierda.
Una criatura dejó escapar un grito silencioso cuando su brazo fue amputado por la espada ahora con forma de sierra. Hizo una patada giratoria que los derribó a todos antes de concentrarse en uno que se abalanzó sobre él. Su mano izquierda fue sanada. Aprende a ser tanto lineal como divergente. No dejes que tu enemigo procese nada de lo que hagas. Lo enfrentó de frente y desató una andanada de cortes y puñaladas, usando su mano izquierda para parar o clavar la espada en las garras de las sombras de guerra antes de cambiar repentinamente de mano. Esta vez fue su mano izquierda, golpeando y presionando mientras la mano derecha apoyaba antes de regresar. Un tremendo ataque que presionó a la sombra de guerra lista para el combate al borde de su vida. No tenía ninguna posibilidad contra él y apenas estaba defendiéndose del humano. Pero también tenía fuego en el ojo. Empujó hacia atrás. No está mal, pero ¿puedes manejar esto? Cuestionó antes de acelerar sus cortes para encontrarse e igualar la ráfaga de la sombra de guerra, rociando la piedra a sus pies con brasas brillantes. El chico sintió que su mente regresaba a un nivel en el que se sentía cómodo. Un verdadero guerrero conoce la diferencia entre el honor y la victoria. Rugido. Vendaval. Gritó mientras las otras sombras saltaban sobre él. Una ráfaga de gran poder fue convocada con un rugido, repeliendo a todos sus atacantes y enviándolos al suelo. La sombra de guerra más cercana a él encontró su final prematuro cuando Naruto se giró hacia ella por reflejo, ya que fue el primero en intentar levantarse. Su espada, bendecida por los vientos, lo partió por la mitad desde la cabeza hasta la entrepierna. Su voz resonó a través de la habitación, inculcando una premonitoria sensación de pavor dentro de las sombras que tomaron forma. La vacilación de los monstruos permitió que Naruto dejara de moverse, lo que facilitó que su cuerpo curara sus lesiones. Solo se centró en las heridas que obstaculizaban sus movimientos y dejó solos los cortes superficiales y los moretones porque el uso excesivo de su curación le hizo experimentar una somnolencia severa y no podía permitirse eso en esta situación, incluso si el efecto tardaba un momento en desaparecer. La armadura de cuero del niño había sido abandonada hacía mucho tiempo. Decidió dejarlo caer cuando estaba tan dañado que ya no podía sostenerse y permanecer atado a su cuerpo. En ese momento, mantenerlo tenía más riesgos que beneficios. El principal riesgo era que su movimiento se viera obstaculizado y eso podría significar su perdición debido a su frescura como nivel 1. Su armadura no era la única de sus pertenencias que había sido dañada. Su ropa estaba cubierta de rasgaduras y marcas de cortes, exponiendo partes de su piel a la mazmorra. Su apariencia, junto con las manchas de barro y sangre, daba la impresión de que Naruto corría a través de un campo lleno de alambres de púas conscientes y hostiles. Las heridas en su pecho, pantorrillas, cuádriceps y bíceps se cerraron, enviando volutas blancas de vapor en el aire dando un ligero chisporroteo. La espada corta de Naruto estaba en sus últimas patas ya que partes de su hoja se habían desprendido y el envoltorio alrededor de su guarda se había desgastado. El niño aprovechó su pausa para arrancarse un trozo de la manga y correr hacia un cuchillo oscuro dejado por una de las criaturas que había matado. Con una demostración de habilidad, agarró 2 rocas y las aplastó en forma de cuboides con la variación de tierra de su magia antes de presionarlas contra los lados de la hoja y envolverlas con la tela. Eso debería evitar que me corte la mano, pensó al ver a uno de los monstruos restantes acercarse a él con cautela. Vamos, la hoja desgastada se encontró alojada profundamente en el ojo del monstruo. La criatura dejó escapar un grito silencioso cuando el objeto de su hermano le cortó la garganta. Naruto giró el cuchillo, corriendo hacia los 3 restantes, agrupados para bloquear la salida. Naruto se deslizó debajo de una de las piernas de la criatura antes de saltar, girarse y empujar su talón contra su espalda, enviándolo contra la pared. Aterrizó y se dio la vuelta para encontrarse con otro que se abalanzaba sobre él, con su dispositivo portátil en el aire preparado para traer una oscura venganza sobre él. Su cabeza se inclinó hacia la izquierda y hacia la derecha ocasionalmente retrocediendo e inclinándose hacia atrás y esquivando sus ataques. Puedo ver tus movimientos incluso antes de que los hagas, baila, G. Qué predecible, una alegría vertiginosa adornó la mente de Naruto mientras bailaba alrededor de sus intentos. El patrón en los ataques del monstruo no era simple para la mayoría de las personas, pero para la mente extremadamente calculadora del campeón de Estia, no era más que el clasificador de formas de un niño. Cada movimiento en sus brazos languiruchos, cada inclinación en los suyos y cada sonido desgarrador que producían sus garras fue percibido y procesado, lo que le permitió al niño contrarrestar cada uno de sus ataques con perfección.
Su miedo, ahora suprimido, permitió que emergieran los frutos de su trabajo. Asombroso manejo de la hoja, alucinante juego de pies y tácticas absurdas que ninguna persona en su sano juicio intentaría. Ráfagas de negro, cada una con el poder suficiente para derribar una pared, fueron casualmente apartadas por el chico. Los demás se unieron para intentar cambiar el rumbo de la batalla a su favor, pero obtuvieron resultados decepcionantes. Todo lo que hicieron fue hacer que el chico se viera aún más impresionante cuando detuvo sus manos negras con su cuchillo y contraatacó con su espada tambaleante. Lo único que le impedía asestar golpes mortales era su pequeño conglomerado, pero también parecía tener los días contados. Su número reducido le hizo mucho más fácil defenderse de ellos y eso hizo. El niño finalmente encontró una apertura que cambiaba el juego en uno y agarró su muñeca y la empujó hacia el camino de uno de los cortes de su compañero. La criatura reaccionó arremetiendo contra su compañero y lo atacó en lugar de Naruto. Los dos distraídos permitieron que el chico se enfrentara al último en un 1v1. Fácilmente detuvo y bloqueó sus ataques y tomó represalias con los suyos. La criatura cayó, la sangre negra brotó de los numerosos cortes en su pecho, cuello y cabeza antes de colapsar en cenizas. Probemos con hielo. ¿Qué digo? Él tenía la respuesta. Exijo un mundo de quietud total, cero absoluto. Cantó cuando un pálido círculo mágico apareció debajo de ellos. Los monstruos observaron con horror cómo la oscuridad que formaba sus cuerpos se convertía lentamente en una sustancia sólida y clara cuyo expansionismo estaba tan fuera de control que parecía una enredadera. La propagación de la sustancia se disparó en velocidad, volviéndose más rápida cada segundo que transcurría el hechizo y solo se detuvo cuando los dos estaban completamente envueltos por ella. Naruto se acercó a las esculturas y una niebla blanca escapó de sus labios. El niño levantó la mano y bajó el puño, rompiendo el hielo y, por extensión, derribándolos rápidamente. El niño colocó su mochila en el suelo, recogió los cristales mágicos que habían sobrevivido milagrosamente a sus ataques y los colocó en su mochila. Después de arañar las paredes de la habitación y moverse hacia el pasillo para hacer lo mismo por precaución, el aventurero se sentó. Parece que mi hipótesis y la de la diosa eran correctas. Tengo la habilidad de manipular la tierra y el hielo. Bueno, las tormentas de arena están más o menos relacionadas con la tierra y las tormentas de nieve junto con las granizadas caen bajo el hielo, así que la diosa tiene razón, hasta ahora, pensó, inspeccionando su cuchillo improvisado y un bloque de hielo derretido en su mano. Usar tierra en la mazmorra se siente más agotador de lo que debería. Debe ser porque este lugar está vivo y por eso puede resistir mis intentos de manipular su estructura. Puedo cubrir mis armas con viento, lo que explica el ejercicio de la hoja. El recubrimiento no hizo mucho para mejorar el poder de corte, pero no puedo desacreditarlo debido a mi falta de habilidad. Aunque todavía soy inepto en eso, hubo una gran diferencia, reflexionó. Dominar ese ejercicio debería ser mi prioridad, ya que encantar armas de baja calidad les dará la misma ventaja que las armas de mayor calidad, lo que me ahorrará costos innecesarios. Pero, de nuevo, suspiró, dándose cuenta de que obtener resultados sólidos llevaría algún tiempo. No siempre puedo confiar en la magia debido a los riesgos de una mente hacia abajo. Tal vez finalmente debería invertir en cuchillos arrojadizos adecuados. Soy un lanzador de cuchillos consumado, así que creo que será una buena inversión, asintió, y agregó. Otra prioridad a su lista. Cantar completamente mi magia cuesta menos, pero la diferencia entre no cantar y disparar contra cantar y disparar no es muy alta. Mientras no prevea que me meteré en un apuro, no cantaré por brevedad. El canto me obligará a usar más mi magia y eso obligará a que mi estadística mágica aumente, continuó. Otro pensamiento pasó por su mente mientras se sentaba allí durante las siguientes 2 horas, solo moviéndose para dañar las paredes nuevamente para limitar los engendros de monstruos, dándole tiempo para recuperar la mente. El chico dejó que los aventureros que pasaban se ocuparan de los monstruos que habían aparecido en otros lugares y viajaron hacia su posición. En lugar de matar monstruos o partir hojas, Naruto comenzó a rascar a afeitar las paredes con su viento para practicar. Gale no era un hechizo costoso, por lo que no fue un problema para él seguir usándolo mientras se recuperaba. Para aclarar, no dañó las paredes con su viento, usó sus dagas de sombra para hacer eso. Practicó comprimir su mente en cuchillas haciendo muescas en la pared. Para ver si mis ideas son posibles, tendré que recopilar más datos, pensó antes de levantarse, agarrando con fuerza su nueva hoja. Los aullidos de monstruos lejanos eran la señal que necesitaba para entender que era hora de una segunda ronda.
Su encuentro con las sombras había aumentado la tasa de producción de su mente, permitiéndole generar una cantidad considerable. Juguemos juntos, ¿de acuerdo? Su voz hizo eco, ahogando a los monstruos lejanos. Naruto no había estudiado el mapa de este piso, así que frente a él había una frontera. Un mundo inexplorado, un mundo que nunca antes había visto con obstáculos que superar. Obstáculos que lo empujarían a ser mejor. Ser más fuerte. Ya no se sentiría inútil y que no estaba progresando. Iría más allá de sus límites y haría que él y su diosa se sintieran orgullosos. Vamos. Y así, un forastero declaró la guerra dentro del territorio enemigo. Más tarde, después de sumergirse en un callejón y curar completamente sus heridas, Naruto se dirigió al panteón. Como de costumbre, hubo un grupo selecto que lo reconoció rápidamente como resultado de su creciente popularidad entre el personal del gremio y sus compañeros aventureros. Su forma de ser generalmente lo hacía muy inaccesible. Un grupo de aventureros miró en su dirección con pesar en sus ojos mientras recordaban pasar desfilando una horda de monstruos compuesta principalmente por hormigas asesinas, tiradores de ranas, conejos aguja y algunas sombras de guerra. El severo hombre lobo pelirrojo lo miró fijamente ya que ella era la que había recibido el informe de su supuesta muerte a manos de estos monstruos. Estaba bien y, como siempre, su mochila estaba llena de piedras mágicas. Recordó pelear con algunos irregulares que lo confundieron como una sombra de guerra de especies mejorada. ¿Cómo diablos comió cristales mágicos? ¿Dónde estaba su boca? De todos modos, lo encontró atacando a un grupo e intentando separar a sus seguidores del grupo principal, pero la gente era lo suficientemente apta para captar su intención y lo suficientemente capaz de contenerlo antes de que Naruto se acercara por detrás, lo matara y se fuera con su magia. Piedra. No les dio tiempo a agradecerle, lo hizo por su propia voluntad para que no tuvieran que sentirse en deuda con él. Se había acostumbrado a convertir su viento en una cuchilla. Era lo suficientemente afilado como para amputar una hormiga asesina por sí solo, lo que demuestra el notable progreso que había logrado durante su sesión nocturna. Su relámpago también había visto mejoras considerables. Ahora no necesitaba preocuparse por electrocutarse mientras no intentara envolverse en un rayo. ¿De dónde en el mundo saqué esa idea? La timidez de Naruto fue el resultado de que un conejo aguja lo apuñalara cuando estaba aturdido temporalmente. Podría haber sido peor, pero su magia de viento retrasó a los monstruos lo suficiente como para que se recuperara. La sesión nocturna permitió avanzar mucho. Los registros de una biblioteca habían sido empujados a su mente y esperaban su regreso a casa para que comenzara el análisis. El viento y los relámpagos no fueron los únicos elementos que practicó. Practicó cada uno de ellos. Lo que había aprendido era que su habilidad sabio funcionaba muy bien para derivar nuevas habilidades de su magia, dándole una variedad de poderes para elegir. La cantidad de hechizos que sabía que podía hacer no parecía registrarse en su estado, ya que su diosa nunca los anotaba. Esto significa que no se contaban como atributos, lo que significa que no podía derivar nuevos efectos de los efectos derivados. Naruto comenzó a apreciar fuertemente a Sage porque no solo le dio al elemento básico 2 o más habilidades especiales específicas para él, sino que también proporcionó la habilidad de desarrollo del mago como un efecto secundario que le permitió producir círculos mágicos con algunos hechizos. Su aparición fue bastante aleatoria, pero generalmente sucedió cuando decidió cantar y pensó en aumentar el poder de sus hechizos. Esto implicaba que era algo que hizo, lo que significa que tendría que aprender a convocarlos correctamente. Entonces eso respondió una pregunta: sí, Sage puede derivarse a sí mismo. Naruto teorizó que debido a que Sage era una habilidad capaz de eficiencia mágica, derivó una habilidad que aumentó ese efecto y lo llevó a desarrollar la habilidad de usar la habilidad de desarrollo del mago. No lo demostró, pero estaba extasiado. Ahora para sus principales habilidades, los elementos básicos. Los relámpagos podían enviar relámpagos a los enemigos, ya sea desde su cuerpo o desde una nube que actuaba como conducto. También le dio la capacidad de encantar sus armas, permitiéndole cubrirlas con un rayo que las haría vibrar, haciendo que su arma sea mejor para penetrar y, por extensión, cortar. También tuvo un efecto polarizador por alguna razón. No es que fuera un problema, tenía la opción de apagarlo. Sin embargo, sus poderes electrocinéticos tenían una debilidad importante y era el hecho de que su rayo requería un tiempo de carga y tendría que reiniciar y comenzar de nuevo una vez que su ataque se hubiera descargado, pero descubrió que tenía control sobre la cantidad de energía que tomaría cada ataque. Ejecutar.
Básicamente, podría actuar como una batería y liberar partes del poder del rayo antes de que se agotara. Tras la activación, no se necesita tiempo de carga. Sin embargo, la activación tiene una cantidad determinada de rayos que, cuando se agotan, envían la magia a un enfriamiento. Simplemente desactivar y reactivar el hechizo no funciona. El nombre del hechizo es Trueno. El siguiente fue el agua, con mucho el elemento más difícil de su arsenal. El agua requería que estuviera en un área húmeda o cerca de un cuerpo de agua para que fuera altamente efectivo. Podía producir agua de la nada, pero descubrió que hacerlo requería más mente en comparación con cualquier otra cosa que había hecho. Bueno, excepto cuando creaba niebla. Crear niebla no le costó mucho dependiendo del área que quería cubrir. Cualquier cosa menos de 40 metros era insignificante. También podía moldear y manipular la consistencia de la humedad, pero para su decepción, no podía forzar la coagulación de la sangre dentro del torrente sanguíneo de una entidad o usar su sangre como un medio para forzarlos a convertirse en sus marionetas. Sin embargo, podía dejar de sangrar, pero eso requería una gran cantidad de concentración. El nombre del hechizo es Aqua. La tierra podía manipular y dar forma a la tierra, pero sus habilidades eran casi ineficaces contra materiales más fuertes. Podía endurecer rocas más débiles, pero eso no las mejoraba mucho. La tierra necesitó mucha mente, solo detrás del agua porque la mazmorra era sensible y sospechaba que no le gustaba que manipulara su estructura, por lo que se tuvo que usar más mente para que fuera efectivo. Tendría que probar esto afuera para obtener los resultados adecuados. Era posible lanzar proyectiles a los enemigos, pero por lo general eran contundentes, por lo que no eran buenos para matar, pero excelentes para incapacitar. El que no pueda controlar la nitidez o la franqueza se debe a su falta de habilidad. Necesitaba más práctica. Otra habilidad que tenía era aumentar el peso de sus armas y aumentar sus defensas. Esta es una de las cosas que hace inconscientemente. El nombre del hechizo es Terra. El siguiente fue el fuego. Podía calentar un área dentro de un radio de 10 metros desde él hasta el punto en que el área se incendiaría. Su fuego no lo quemó, obviamente. Descubrió que tratar de dar forma al fuego requería mucha mente, pero no tanto como para eclipsar a Aqua y Terra. Sus poderes pirocinéticos también le dieron la capacidad de controlar lo que quemaba dentro de ese radio, pero controlar lo que quemaba requería una cantidad decente de mente y mucha concentración. También podía disparar bolas de fuego, pero no eran efectivas porque su fuego no era lo suficientemente fuerte como resultado de su falta de habilidad. El hechizo también le permitió lanzar bolas de fuego y producir lanzallamas, pero el alcance deja mucho que desear. El rango aumenta significativamente cuando se usa con Gale. El nombre del hechizo es Ifrit. El hielo era uno de los más fáciles de manipular. Cuanto más cerca estuviera de un objetivo, mejor podría congelarlos. También podía lanzar proyectiles de carámbanos a sus oponentes, y tenían suficiente poder para empalar monstruos más fuertes del piso superior. Estos proyectiles también podrían congelarse al romperse, lo que los convierte en un ataque efectivo para someter a sus oponentes. Cuanto más húmedo es un ambiente, más fácil es manipular su hielo. Otra habilidad que tenía su magia de hielo era la habilidad de manipular el calor. Era completamente capaz de invertir el calor, permitiendo una extraña aplicación que involucraba a Ifrit. Una llama helada. Todavía estaba tratando de entenderlo, pero lo que entendió fue que no podía prender fuego a las cosas con su magia de hielo. A lo sumo, podía lograr que el hielo se sintiera tibio. El nombre del hechizo es Cero Absoluto. El último fue su favorito personal, el viento. Este elemento era el más fácil de usar y sería el más difícil de dominar. Podía crear proyectiles con su viento, encantar sus armas para obtener un mayor poder de corte o simplemente podía crear cuchillas de viento que cortarían a su enemigo sin sus armas. Permitía una gran agilidad, ya que podía usarlo para ayudar a cambiar repentinamente de dirección y también podía funcionar como un escudo improvisado. Su velocidad aumenta exponencialmente cuando este hechizo está en uso. Sin embargo, el problema era su negativa a ser manipulado. Fue difícil bajar, pero se las había arreglado para llegar al punto en que podía producir ciclones en miniatura, pero eso requería que se concentrara. Otra debilidad que tiene el viento es que si no tiene movimiento, el poder de corte de la hoja de viento se reduce significativamente, lo que requiere que use más mente para mover la hoja. O bien sacude la cojera utilizada por el viento como estación o fuerza al viento a moverse usando su magia. Le recordó a un cuchillo. El simple hecho de colocar la cuchilla sobre su piel no hará nada la mayor parte del tiempo, pero cuando agrega movimiento, es cuando corta.
También es mucho más fácil utilizar el viento en zonas calurosas. El hechizo se llama Gale. Había algunos otros elementos que no valía la pena mencionar hasta el momento, ya que parecían ser subconjuntos de otros elementos. Como la ceniza, por ejemplo, calificaba tanto para estar bajo el fuego como bajo la tierra. Sus habilidades no se destacaron en comparación con los elementos principales, pero fueron bastante útiles. Por ejemplo, el uso de cenizas en sus nubes facilitó la producción de rayos. Nada mayor. Todos estos elementos tenían una cosa en común y era el hecho de que si las condiciones preestablecidas estuvieran disponibles, serían más fáciles de usar y costarían menos. Pensó que podía usar más de un elemento a la vez y hasta cierto punto eso era bastante cierto, sin embargo, sus habilidades con su magia eran muy deficientes. Necesitaba mucho tiempo para poder llegar a donde quería estar y estaba más que feliz de trabajar para ello. Excepto ahora. Trabajó para ello y su situación se volvió una mierda. Aquí están sus valis, señor. ¿Podría satisfacer mi curiosidad? ¿Cuánto tiempo estuvo en la mazmorra anoche? ¿Y qué tan abajo llegó? Preguntó preocupado el hombre que manejaba Exchange. Su fuente de preocupación era el informe que los aventureros le daban al hombre lobo de cabello carmesí y la gran bolsa llena de piedras mágicas y artículos que no deberían haber sido posibles de conseguir en el quinto piso. 12 horas al menos. Piso 9 como máximo, respondió Naruto concisamente, ignorando el chisporroteo proveniente del hombre y las miradas desconcertadas de los trabajadores del gremio de mi-humanos. Cierta semielfa no pudo evitar acunar su cabeza ante la información. Solo ha pasado un mes. ¿Por qué llegó tan lejos? No está listo, la propia Misa me dijo que no cubrieron nada más allá del séptimo piso, se quejó mentalmente. Ya veo, de aquí, tartamudeó el hombre antes de entregar la mochila de Naruto y una bolsa llena de monedas tintineantes. Gracias, dijo el chico antes de girarse para irse. ¿Naruto? Misa gritó mientras se acercaba a él. ¿Qué es? Dejó de caminar para dirigirse a su asesor. Tu diosa vino a verme esta mañana, no sé qué está pasando por esa mente tuya, pero ten cuidado. Me mostró tus estadísticas, así que no puedo evitar sentirme nervioso, pero conociéndote, lo estarás. Bien. Tuviste experiencia exterminando monstruos antes de recibir tu falna, ¿verdad? Dijo con una mirada que era un cruce entre preocupación y dolor. Así es, confirmó. Entonces entiendo. Realmente no puedo tratarte como un novato normal, ni puedo obligarte a hacer lo que quiero. Soy tu asesor y solo eso, pero no me gusta cuando mueren mis asesores, así que por favor cuídate. ¿No aceptarías esta solicitud egoísta de esta linda chica? Tu diosa me dijo que memorizaste mi horario, así que siéntete libre de visitarme en cualquier momento que esté libre si necesitas mi consejo. Su rostro angelical tenía una pequeña sonrisa en él. Las miradas de desaprobación que recibió del hombre lobo y el semielfo no hicieron nada para quitarle la sonrisa. A pesar de que sabía que al chico no le agradaba, todavía quería hacer todo lo posible para ser la mejor consejera posible para él, incluso si su tiempo era limitado. Entendido, respondió él antes de alejarse de ella. Hasta la próxima, se despidió de ella. No le desagradaba tanto como la mayoría de la gente pensaría. Se acostumbró y como resultado, su enemistad hacia ella se silenció. La verdad es que le tengo un poco de cariño, no le digas eso, se volverá aún más un dolor de cabeza, comentó internamente. Tan brillante, se protegió los ojos de los rayos cegadores del sol. La reconfortante luz del sol no era más que funesta para alguien que se había quedado despierto toda la noche en un espacio con poca luz. Practica magia, consigue nuevas armas. Cosas que hacer, tan poco tiempo, suspiró. Fin. Bueno gente, está aquí el video, espero que le haya gustado. Por favor suscríbete al canal, comparte para que más gente pueda disfrutar de esta teoría y los vemos en el próximo video.